Tenemos aquí la imagen en PowerPoint para poder hacer nuestro trazado de las estructuras anatómicas en la teleradiografía lateral, para nosotros poder hacer luego con ese trazado la cefalometría. Para ello nosotros vamos a primero hacer el trazado de algunas estructuras y vamos a partir de lo que es la base del cráneo. Vamos a partir de la base del cráneo. Todo esto es el cráneo, esta es la cara, cráneo, cara. La parte que une más o menos las dos partes de nuestra cabeza va a ser esta, que es la base del cráneo. Cráneo, cara. Y esta base del cráneo es lo primero que vamos a identificar. Vamos a identificar la parte más anterior de la base del cráneo y la parte más posterior de la base del cráneo, que está a la altura de lo que es la columna vertebral. Y para eso vamos a primero dibujar la estructura que se encuentra casi en el centro de la base del cráneo. Es una estructura muy fácil de hallar, que es la silla turca, que tiene esta forma de, que vemos aquí, tiene esta forma como de silla de montar, como silla de cabalgar. Entonces vamos a hacer el trazado con esta herramienta del PowerPoint. Vamos a dibujar primero la parte que son los extremos de la silla turca, llamadas apófisis clinoides, que son como una especie de deditos. Vamos a dibujar la apófisis clinoides, esta es la apófisis posterior, la silla turca propiamente dicha. Estoy pasando el puntero por la parte que se ve más radiopaca. Hasta ahí suficiente. Tengo la apófisis clinoides posterior y la apófisis clinoides anterior. Apófisis clinoides posterior, apófisis clinoides anterior. No necesito más, es suficiente. Luego de haber dibujado la base del cráneo a nivel de la silla turca, vamos a irnos adelante y vamos a dibujar la unión de la frente con la nariz. La frente con la nariz. Vamos a dibujar la parte ósea de la frente y de la nariz. Vamos a dibujar la unión del hueso frontal con el hueso nasal. Vamos aquí a dibujar primero la frente. Acá si estamos notando, si retrocedo un poco, miren, aquí hay una diferencia en la estructura ósea. Esto está más radiopaco y esto está menos radiopaco. Voy a dibujar justo la parte en la que se une la parte más radiopaca con la menos radiopaca. Es una pequeña línea. Vamos a marcar aquí para poder hacer luego otra marca aquí. Esa es una línea. Y luego voy a dibujar otra línea, que es la parte de los huesos propios de la nariz. El hueso nasal. Voy a dibujar la parte, toda la parte del hueso nasal, incluso la parte más puntiaguda. Y con esto ya tengo la silla turca y el hueso frontal y el hueso nasal. Casi siempre vamos a encontrar que en la parte más inferior del hueso nasal, si me voy a la izquierda voy a encontrar más o menos a esa altura una estructura con una forma en la radiografía que tiene como una forma de huevo, pero radiolúcido, es decir, más negrito. Y esta es la fosa orbitaria. Tengo que buscar la parte que es oval. En este caso es esta parte de aquí. Esta no, es esta parte de aquí, la parte más oval. Vamos a dibujar la parte más inferior de la fosa orbitaria. Esta es la fosa orbitaria. Empiezo dibujando la parte más lateral y voy haciendo el dibujo hacia abajo y luego hacia arriba ligeramente. Solamente tengo que dibujar el borde inferior de la fosa orbitaria, nada más. Suficiente es eso. Ya tengo ahora entonces la silla turca, hueso frontal, hueso nasal y la fosa orbitaria. Ahora vamos a dibujar a los incisivos, al incisivo superior más protruido y al incisivo inferior también más protruido. Vamos a empezar dibujando en todos los incisivos. Vamos a ubicarnos ahora a nivel de los incisivos. Vamos a ubicarnos a nivel maxilar. Y voy a empezar a hacer el dibujo.
Primero empiezo de la unión de la corona con la raíz. Acá está la parte de la curvatura en que la corona ya termina a nivel vestibular y empieza la raíz. Vamos a dibujar primero esta parte. Voy a dibujar la parte más vestibular de la corona, el borde incisal, el cíngulo, que siempre tiene una forma más como apanzada, más pronunciada, y de ahí voy a dibujar la raíz. Siempre voy a buscar una línea que es media negrita. Si notan aquí, acá hay una línea negra. Miren por donde estoy pasando, acá es una línea negra, que me va a permitir poder tener el dibujo del incisivo superior. Y luego vamos a dibujar, vamos a quitarle el fondo, quiero fondo, para que se pueda ver mejor. Y vamos a dibujar también el incisivo inferior. El incisivo inferior, y empiezo también de la parte vestibular, más cervical vestibular, el borde incisal, la cara lingual, el cíngulo, y a partir de ahí vamos a buscar la parte de la raíz, que siempre tiene una forma anatómica, que si nos notamos acá, miren, acá hay un color diferente, acá hay un color diferente. Vamos a retroceder para que se note, miren lo que estoy dibujando. El color acá es diferente, esto está más negro, acá está más blanco. El límite de la unión más radiolúcida con la parte más radiopaca, o tal vez debo decir la parte menos radiopaca y la parte más radiopaca. Ese es el límite que hay a nivel radicular. Y tenemos ahí al incisivo inferior. En este caso vamos a quitarle relleno, quiero que esto sea transparente. Listo, ahí tenemos el incisivo inferior. Ahora vamos a dibujar lo que es el maxilar superior. Empieza de la parte más cervical. Si se fijan aquí, hay una parte que es radiopaca, es una línea delgada. Siempre hay algo de maxilar que cubre la raíz. Vamos a dibujar eso. Dibujamos aquí. Y el borde anterior es en punta. Luego de eso vamos a poder dibujar lo que es el borde superior del maxilar superior. Aquí hay una línea, si no tan radiopaca, que puedo dibujar aquí y que sube. Luego aquí debo continuarla porque acá va a bajar. Se dan cuenta, aquí baja, baja, baja. Y tengo que darme cuenta en dónde termina. Si yo aquí continúo, voy a encontrar que hay una línea por acá. Podría seguir dibujando por aquí y irme hasta acá. Y esto ya no es maxilar, esto ya es paladar blando. Yo tengo que reconocer en dónde acaba el maxilar superior. Y comúnmente vamos a poder reconocerlo si buscamos la zona en la que la parte más radiopaca se convierte en menos radiopaca. Y, por ejemplo, aquí si me doy cuenta, en esta zona está acabando. Esto es bien radiopaco y aquí termina. Aquí ya viene la parte menos radiopaca. Y si estoy seguro que es ahí, debería haber justamente arriba una estructura que tiene una forma como de gota de agua, pero al revés. Aquí está, miren, en esa forma de gota de agua. Si yo veo esta estructura como de una forma de gota de agua al revés, entonces estoy en la parte más posterior del maxilar superior. Ya confirmé aquí que esto es, ahí acaba. Así que ahí simplemente voy a seguir haciendo el trazado de lo que es mi maxilar superior de paciente. Vamos a terminar de dibujar aquí. Eso termina acá. Listo. Este es el maxilar superior. Vamos a dibujar la fosa maxilar para que quede claro. Siempre está en el borde superior de lo que es la espina nasal posterior. Este es el maxilar superior, la espina nasal anterior, la espina nasal posterior. Siempre por arriba de la espina nasal posterior vamos a encontrar esta forma como de gota de agua al revés. Ahí está. Ya tenemos esto.
Ya tenemos los incisivos, nos falta la primera molar. Vamos a dibujar la primera molar. Solamente necesitamos la primera molar. En la medida del posible dibujar la corona. Y también dibujar en la medida posible la raíz. Si se nota, enhorabuena. Aquí sí se nota la raíz. La molar superior y la molar inferior. De la misma forma, de la parte más cervical, empezamos a dibujar la parte coronaria. Vamos a dibujarlo con un poco más de anatomía, con una forma más natural. Acá está la corona y la raíz viene por aquí. Si ya tienes dibujadas las molares y los incisivos, nos toca ahora hacer el dibujo de lo que es la mandíbula. Para dibujar la mandíbula vamos a empezar viendo la parte del mentón. Vamos a dibujar la parte del borde anterior del mentón y eso lo empezamos también a nivel del borde anterior de la parte cervical de la corona con la raíz. Si nos damos cuenta por aquí, acá está el incisivo y hay una línea delgada. Vamos a moverlo para que se den cuenta, sí, hay una línea delgadita, menos opaca, que está aquí, que sobresale. Esa es ya la parte de lo que es el alveolo por vestibular. Siempre está a nivel de la unión de la corona con la raíz. Así que vamos dibujando esa parte. Que termina en la parte más cervical por lingual también. Tenemos esto. Que sigue, vamos a dibujar el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Vamos a dibujar el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Empezar a dibujar formas. Empezamos de la parte de la unión del borde inferior del cuerpo de la mandíbula con la cortical lingual. Cuando vemos que hay dos bordes inferiores, por ejemplo en este caso hay dos bordes inferiores, no dibujamos la que está más arriba, no dibujamos la que está más abajo, sino dibujamos una línea que pase equidistante a las dos. Por ejemplo acá también se están notando, hay dos. ¿Sí? Generalmente cuando ocurren dos es por la superposición de las imágenes de la mandíbula del lado derecho con la del lado izquierdo. Porque a veces la cabeza no está muy derecha, está un poco inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha y eso hace que se vean dos bordes inferiores. Entonces en este caso, para poder tener un promedio de la posición verdadera de la mandíbula, lo que se hace es trazar una línea que esté equidistante a las dos líneas que observamos en la teleradiografía lateral. Entonces hay dos ángulos de la mandíbula, vamos a dibujar una línea que esté entre las dos líneas que se observen. Aquí ya el borde inferior se ve solamente uno, el borde posterior, perdón, solamente se ve uno. Así que solamente dibujamos uno. Seguimos aquí. Vamos a dibujar acá el cóndilo acá está bien claro. Está bien redondeado. La escotadura simoidea, que siempre viene en punta y siempre atraviesa la fosa maxilar. Eso es lo más común. El borde anterior de la rama ascendente, que tiene una forma como de S alargada, pero al revés, que en realidad no tiene mucha trascendencia en la parte cefalométrica. Si no dibujas la apófisis coronoides y el borde anterior de la rama ascendente, no hay mucho problema.
no es tan necesario. Si lo observas, dibuja, pero tienes que entender que tiene una forma como de S alargada por el revés. Muy bien, ya tenemos las estructuras aquí. Vamos a dibujar ahora la parte más posterior e inferior de la base del cráneo. Y acá tengo la silla turca. Y acá está la apófisis clinoides posterior. Puedo darme cuenta que por aquí abajo hay una punta. Esta línea sigue por aquí y baja hasta que se encuentra con esta punta. Vamos a dibujar esa punta. Esta punta de aquí, que incluso por acá se manifiesta en el sector que cruza el cuello del cóndilo. Es suficiente. Esa sería la parte más posterior e inferior de la base del cráneo. También vamos a dibujar lo que es el conducto auditivo externo, que casi siempre tiene una forma ovalada. Esa forma ovalada casi siempre forma 45 grados. Está en 45 grados, no está en 90 grados, no está 0 grados, sino que está casi en 45, el eje mayor. Casi siempre está a la misma altura del cóndilo. Ya tenemos todo esto. Nos falta ahora ver la parte de tejidos blandos. Vamos a dibujar la frente, la nariz, el labio superior y el labio inferior. Empecemos dibujando la frente. Voy a dibujar la punta de la nariz, la parte más inferior de la nariz, luego la parte que sería la parte cutánea del labio superior, ya está, tenemos esa parte. Vamos ahora a dibujar la parte más inferior, todo el labio inferior, toda la parte del surco labio mental, el tejido blando del mentón, y la parte más inferior del cuello, hasta donde la imagen de la teleradiografía lateral nos permite. Vamos ahora a dibujar lo que es el conducto nasofaringeo. Vamos a dibujar primero la pared posterior del conducto nasofaringeo, esta parte de acá. Vamos a dibujar la pared posterior del conducto nasofaringeo. Vamos a ver luego para qué vamos a dibujar eso, qué importancia tiene en ortodoncia. Y vamos a dibujar también lo que sería paladar blando, y esta parte que sería el dorso de la lengua, que también es parte de la pared anterior del conducto nasofaringeo. Ya casi está todo. Puedo ahora también dibujar lo que son la parte de las vértebras cervicales. Estas son las vértebras que vamos a observar a nivel de la teleradiografía lateral. Esta es una vista frontal. Como nosotros tenemos una visión de perfil de lo que es la columna cervical, de las vértebras cervicales, nosotros lo que vamos a observar claramente es esta parte de aquí, el primer hueso, que es la primera vértebra, que es larga y ancha, pero es más larga, es la más larga de todas, de hecho, es la más larga de todas, que viene con una punta aquí. Esta vértebra es la vértebra conocida como C2 axis.
¿Por qué C2? Porque hay una vértebra antes de esa, más arriba, que como no es muy alta, es más chatita, es más bajita. Entonces no se nota en la radiografía porque cuando se superponen las imágenes no se observa esta, solamente se observa este de aquí. Porque cuando vemos la radiografía esto lo vemos de costado. Esa es la C1 que en la lateral del cráneo no se visualiza ni la dibujamos. Pero si dibujamos las demás, dibujamos la C2, la C3, la C4 para poder hacer también una identificación imagenológica del crecimiento óseo. Vamos a realizar el trazado de estas vértebras. La C1, la C2, la C3, la C4 son lo que podríamos observar en un lateral, más lo que vamos a trazar es la C2, la C3 y la C4. La C2, la C3 y la C4. ¿Por qué? Porque la C1 casi muchas veces no se logra ver claramente porque es un hueso mucho más corto. La C2 es un hueso más largo y eso hace que cuando observamos la lateral del cráneo no se observa con claridad los límites de la C1 porque se superpone la C2. La C2 es una estructura vertebral que es mucho más larga. Pues cuando lo vemos en la vista lateral solamente se ve eso y eso casi no se identifica. Pero no importa, nosotros lo que vamos a observar es la C2. Y vamos a observar la C3, la C4. Vamos aquí. Fíjense como todas las vértebras son del mismo tamaño, pero hay una que es más larga. Esta de aquí, miren la punta que es aquí. Esta es la C2. Esta es la C3, la C4. C2, C3, C4. Solamente necesitamos dibujar la C2, la C3, la C4. La C1 ya sabes que no se va a observar con claridad. Vamos a observar que comúnmente la C2, que es la más larga, casi siempre está a la altura, el borde inferior de la C2, casi siempre está a la altura del ángulo de la mandíbula. Por ahí te puedes ubicar. Casi siempre el borde inferior de la C2, el borde inferior de la C2, casi siempre está muy cerca a la altura del ángulo de la mandíbula. Por ahí te vas a poder ubicar. Acá está, mira. Este es la C2, se ve como un dedo largo. Se parece a un dedo largo. Vamos a dibujar la C2 primero. El borde inferior. Tenemos que tener cuidado cómo están los bordes inferiores porque eso nos va a indicar cómo está su crecimiento. Acá se ve medio cóncavo, así que lo vas a dibujar así cóncavo. Vas a dibujar toda la parte de la altura de la C2. Esta parte no es tan importante ser tan exactos, pero trata de dibujarlo exactamente como lo observas. Esta es la C2. Vamos a dibujar ahora la C3. Las demás vértebras, la C3 y la C4, son más rectangulares. Hay que dibujarlo tal como lo observamos, sobre todo la parte de la forma del borde inferior, porque eso nos va a permitir hacer un tipo de interpretación en el crecimiento que vamos a describir más adelante. Vamos a ver la última, ya hemos dibujado la C2, la C3, ahora vamos a la C4. Hasta la C4 es suficiente. Dibujamos la C4 con la forma que tiene, tal cual. A veces esto es plano, a veces tiene una curva. Hay que respetar esa forma porque es importante para poder hacer la interpretación del crecimiento. Tenemos ya casi todo el trazado realizado. Y para poder hacer una estandarización de la imagen, vamos a poder hacerla si tenemos aquí también en la radiografía una regla. Vamos a usar un cuadrado que tenga el mismo tamaño que está indicándonos aquí. Vamos a buscar hacerlo lo más exacto posible al tamaño que necesitamos calibrar. Entonces, de acuerdo a esto, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Acá hay 5 milímetros.
Simplemente con un medio de estandarización vamos a quitar el relleno. Acá hay 5, vamos a copiar esto para hacer los otros 5. Cada cuadradito de estos va a tener 5 milímetros. 5 milímetros. Estoy simplemente duplicando los cuadraditos para poder tener una regla que me sirva de referencia para poder hacer luego mi estandarización. Para poder hacer mi cefalometría tengo que tener un parámetro tipo regla que me permita luego poder hacer la calibración de la imagen, sobre todo en los casos en los que vamos a hacer mediciones en distancias, no en ángulos. Entonces ahí está, yo sé que cada cuadradito equivale a 5 milímetros. Luego eso vamos a poder usarlo para poder hacer nuestra conversión y poder hacer aquí también la medición de las distancias. Eso es todo lo que vamos a observar en una teleradiografía lateral. Normalmente las teleradiografías laterales tienen un grado de magnificación. ¿Qué significa eso? Que en verdad la imagen no tiene, cuando la obtenemos de manera física, el tamaño real, sino que vienen con un grado de magnificación. Por ejemplo, comúnmente la distancia entre esta parte que está en el centro de la silla turca y la unión del hueso frontal con el hueso nasal, esta distancia, que podríamos colocarlo acá con una línea, desde aquí hasta acá, esta distancia comúnmente tiene un valor en una lateral 70 milímetros. 70 milímetros. ¿Sí? Eso es lo normal. ¿Qué cosa? En una lateral de cráneo. Pero ¿qué resulta? Cuando sacamos la tomografía no tiene ese valor de magnificación. Es un valor real. Y cuando sacamos esto, lo normal es que no mida 70, sino lo normal es que mida 63. Lo normal es que mida 63. ¿Qué significa? Que lo que te sale aquí en la imagen está con una magnificación del 10%. Entonces, si tú tienes aquí una regla y desde aquí hasta acá se supone que hay 10 milímetros, en verdad no hay 10 milímetros. ¿Por qué? Porque hay un grado de magnificación del 10%. Entonces, esos 10 milímetros no son 10 milímetros, son 11 por el grado de magnificación. Cuando una lateral de cráneo está correctamente tomada, comúnmente la radiografía debe darte una magnificación del 10%. Si bien en la radiografía acá te sale que eso debe medir 10, cuando tú lleves a la regla, esto te va a medir 11 si es que está correctamente tomada. Entonces, cuando vamos a hacer mediciones aquí, tienes que tomar en cuenta ese valor para que tú puedas hacer la interpretación cuando hagas esto, por ejemplo, en una tomografía, o tal vez quieres hacer la medición aquí en la imagen del PowerPoint. Pero eso lo podremos ver ya más adelante cuando veamos cefalometría.